Vamos a preparar tarta Sacher original. Los ingredientes que necesitamos son: para el bizcocho, 6 huevos separados, yemas de claras, 130 gramos de chocolate negro, 130 de mantequilla, 200 de azúcar, 14 de polvo de hornear, 130 de harina, esencia de vainilla y una pizca de sal. Y para el relleno y cobertura, 450 gramos de mermelada de albaricoque, 250 de azúcar, 120 mililitros de agua, 300 gramos de chocolate y 80 de mantequilla, papel encerado para la decoración y nata montada azucarada para servir. Vamos a comenzar preparando un cazo con un poquito de agua y un bol de cristal para hacer un baño María y derretir el chocolate para el bizcocho. Echamos el chocolate y cuando lo tengamos derretido vamos a añadir la mantequilla. Este paso no lo hacemos en el microondas porque nos queremos asegurar de que nos quede muy bien y además tendremos que manejarlo bien, pues vamos a añadir también las yemas de huevo. Una vez se ha fundido la mantequilla y con el calor residual, vamos a aprovechar para añadir las yemas poco a poco y batiendo rápidamente para que no se cuajen. Echamos una pizca de esencia de vainilla y vamos a dejar esta mezcla mientras seguimos con las claras para montarlas bien con el azúcar. Así la mezcla anterior se irá templando un poco. Como acabo de decir, vamos a montar bien las claras con el azúcar, sin llegar a un punto de merengue, pero que queden espumosas. Y mientras tanto, vamos a coger la harina, la pizquita de sal y la levadura en polvo royal o polvo de hornear y lo vamos a tamizar sobre un papel de horno. Así nos aseguraremos de que luego en el bizcocho no nos salen grumos de harina. Si la mezcla de las claras todavía no está, podemos aprovechar para ir enmantequillando nuestro molde del horno. Este es nuestro famoso molde que tiene 23 centímetros de diámetro. Ya sabéis, echamos un pelín de mantequilla, lo restregamos bien y luego una cucharada de harina, la esparcimos bien por todo el molde y así luego no se nos pegará. Ya tenemos listas las claras. Vamos a añadir la mezcla del chocolate con las yemas poco a poco y con la ayuda de las varillas, pero haciendo movimientos en 8 o envolventes para que no se nos bajen. Y poquito a poco. Tenemos que moverlo muy bien de abajo hacia arriba para que no se nos quede todo el chocolate en el fondo. Si vemos que con las varillas maltratamos demasiado la mezcla, cogemos una espátula y seguimos el proceso. Ahora añadimos la harina mezclada poco a poco y con los mismos movimientos. Aquí hay que tener bastante paciencia, pues es fácil que la harina nos haga grumitos, pero a base de insistir y con mucho cariño los quitaremos. Recordad que el horno lo tenemos que tener precalentado desde hace un rato a 180 grados. Y ahora echamos la mezcla en nuestro molde y lo vamos a llevar al horno. Bueno, le damos unos golpecitos para eliminar el exceso de burbujas y lo metemos en el horno y lo hornearemos a 180 grados alrededor de 50 minutos. A partir de los 40 tenemos que empezar a controlar que esté hecho. A mí se me ha hundido un poquito por el centro porque, como veis, no es tan fácil y puede pasar que a lo mejor tuviese demasiado frío el horno o colocado muy bajo. Pero esto tiene solución. Mientras el bizcocho esté bien cuajado, siempre podemos recortar un poquito con el cuchillo e igualarlo, que como veis fue lo que hicimos y el bizcocho en realidad salió perfecto. Ahora lo vamos a cortar exactamente por la mitad. Con ayuda de otro platito separamos las dos capas. Le colocamos nuestro aro ajustable y vamos a echar la mermelada generosamente y vamos a reservar solo un par
o 3 de cucharaditas de mermelada. Vamos a procurar que nos sobre eso, 3 cucharadas de mermelada. Ahora despegamos la base del bizcocho, que es la que nos ha quedado más perfecta, y es la que vamos a poner de tapadera, por así decirlo. Y lo colocamos encima. Todos estos pasos ya sabéis que siempre hay que hacerlos con mucho cariño, pues los bizcochos se pueden partir fácilmente. Lo colocamos y lo apretamos un poquito y con las 3 cucharaditas de mermelada que os he dicho que había que reservar, vamos a hacer una especie de almíbar. Echamos otras 3 cucharadas de agua en el mismo tarro para aprovechar lo que haya sobrado. Lo batimos un poquito con la batidora y lo metemos un par de minutitos en el microondas a media potencia para que se mezcle bien. ¿Veis? Con esto tenemos como una especie de almíbar que vamos a usar para mojar la parte de arriba del bizcocho y que se quede más borrachito, más jugoso. Ahora, nuestro paso que hace que las tartas luego nos queden tan bonitas. Una cosa muy importante, es mejor congelarlo de un día para otro, y eso es lo que vamos a hacer. Lo envolvemos bien para que no le entre la sequedad del congelador y lo metemos de un día para otro. Al día siguiente continuamos el proceso haciendo la cobertura. Echamos el agua en el cazo con el azúcar y lo vamos a disolver perfectamente. Cuando el azúcar esté bien disuelto, añadiremos el chocolate, pero que no hierva el agua en ningún momento, porque si no el chocolate se nos podría quemar. Una vez esté todo el chocolate bien disuelto, apagaremos el calor del cazo y desharemos o derretiremos, mejor dicho, la mantequilla ya solo con el calor residual y en trocitos pequeñitos, que se vaya integrando. Esto hará que el chocolate adquiera un brillo mucho más bonito y tenemos que procurar no agitarlo para que no le salgan burbujas. Sacamos nuestra tarta del congelador y con muchísimo cuidado porque estará muy dura la vamos a desmoldar. Montamos nuestro sistema de bañar tartas casero que ya os enseñamos en el vídeo de la tarta de avellanas y chocolate. Consiste en una fuente grande y en algo que haga de pie y de base para colocar la tarta congelada encima y que pueda resbalar bien todo el chocolate sin manchar nada. Y vertemos sin miedo y con decisión, sin mover el chocolate demasiado, que caiga siempre por el centro para que luego no nos haga dibujos feos. Justo como yo no hice, ya lo veis, así me quedó después. Pero bueno, vosotros ya lo sabéis. Dejamos que escurra bien el chocolate y como la tarta estará congelada, cuajará rápidamente. En cuanto cuaje, le quitamos las gotitas que cuelgan con ayuda de una espátula y con muchísimo cuidado y muchísimo cariño la volvemos a colocar en el plato donde ya la vayamos a servir. Si tenemos una bandeja de cartón, ya la tendremos que colocar ahí y la dejamos en la nevera. Ahora vamos a aprovechar el chocolate que nos ha sobrado, que es bastante. Lo podríamos usar para hacer fresas con chocolate o lo que nos apeteciera, porque verdaderamente para la decoración es muy poquito. Pero bueno, para la decoración vamos a usar un papel de horno o papel vegetal y lo vamos a dividir por la mitad y a cortar, como veis en la imagen. Esto me cuesta más explicarlo que lo que se ve. Cogemos el papel y nos lo envolvemos alrededor de la mano de tal manera que vamos a hacer un cucurucho o cono. Para sujetarlo metemos bien los bordes hacia adentro y le pegamos un pellizquito y lo cortamos, como se ve, y lo volvemos a pellizcar bien para asegurarlo y que no se nos abra la punta. Ahora echamos un poquito del chocolate que habíamos vuelto a calentar, cerramos bien el cono para que no se nos salga por arriba y le cortamos una punta muy chiquitita. Probamos a ver qué tal nos sale, pues este paso también es bastante dificilillo, pero es solo cuestión de maña. Yo probé primero en una hoja de papel normal y con un lápiz a escribir varias veces la palabra Sacher hasta que vi que me quedaba bien y me gustaba. Y así ya había entrenado. Como veis,
escribimos la palabra Sacher bien en toda la tarta, le hacemos algunas filigranas o decoraciones a nuestro gusto. Esto ya es a gusto de cada uno. Y listo, ya tenemos nuestra tarta Sacher auténtica y original. He buscado la receta a conciencia para aseguraros que esta tarta es casi igual que la que sirven en el famoso hotel austriaco y que creó el pastelero Franz Sacher en 1832. Y bueno, chicos, os puedo decir que ya no tenéis que viajar a Austria para probarla, porque esta queda deliciosa.